Bien. Ahí como que estuvo un resumido bastante lo que... De ahí el largo del solo, por eso me tuve que tomar el tiempo para incluir todo. Mentira. Bueno, ahí era al unísono, no había casi nada armonizado. De hecho, el riff que estuvo sobre el solo se basó solamente en la dinámica. Fue el mismo riff todo el rato. Lo único que hicimos fue, a través del solo, ir desarrollando, ¿cierto? Y haciendo crecer el cuento hasta que reventara y volviéramos al tema, en el fondo. Estructuralmente no es una canción muy demasiado craneada, sino que son un par de frases nomás unísono. Eso en general. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, por ejemplo, los estándares de jazz, si tú pescáis el Real Book, te encontráis con que el tema dura a veces 16 compases, nada más. Los demás son solos de uno, solos del otro loco, solos del otro. Vuelven al tema
y una coda de repente, que fue como lo que nosotros hicimos al final, que es una pequeña codita así, un cachito, una colita al final para variar un poco, pero es súper típico en el formato de los estándar ese cuento. De hecho, los compadres yaceros que tocan como pega, es decir, que tocan en embajadas, no sé, en cóctel, en cosas así, se manejan mucho con los estándar. ¿Ya? Es como una cuestión súper de músico yacero, o sea, hay montones de repertorio que los locos ya cachan que sin ensayo se juntan a tocar y listo. Y como es improvisado, van viendo ahí las vueltas de solo y todo eso. En el fondo parten el tema todos, solo, 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 y vuelven al tema todo y estamos. ¿Puedes hablar un poco de tu sonido? Ya. ¿Qué tú usas para sonar? Bien. A ver, yo trato de privilegiar fundamentalmente dos cosas en cuanto al sonido, que es fundamentalmente la guitarra y el amplificador. Ya ahora depende del estilo que uno toque, lo que va eligiendo. Yo tengo un Marshall, un JCM 900, ¿cierto? Como ven ustedes. Ocupo la distorsión del equipo, ¿ya? Pero que para los que conocen el equipo saben que no es una distorsión suficiente para tocar metal, por ejemplo. Es más, para tocar rock no es muy heavy. De hecho, si yo le saco aquí el pedal, eso es lo máximo de ganancia que tengo con el equipo. Es más como para AC/DC. Porque se nota... igual se nota el arpegio, se nota el acorde definido. Ahora, si quiero tocar metálica de repente, muchos bajos, no es muy definido, no es muy machacante el sonido. ¿Se fijan? Como que no suena muy definido el riff, sobre todo el palm mute. Entonces yo a eso le sumo un overdrive, que por eso se llama overdrive, porque se le pone sobre el drive. Y ahí uno ve la medida. Yo trato de darle toda la ganancia al equipo, cosa de pasar por los tubos, aprovechar bien los tubos y la potencia del equipo, que es un sonido más cálido, el tubo versus el transistor. Y ahí le doy ese cachito que le falta, se lo doy con el overdrive. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, el afinador, que no influye en nada el sonido, pero ultra necesario. El reductor de ruido, que es para algunos casos los que tú te encontráis con locales o qué sé yo, donde hay más ruido, pero en general yo trato de no ocuparlo mucho, sobre todo cuando bajo el volumen de la guitarra, porque ahí me empieza a cortar las notas. Y el delay. El delay lo ocupo en este tipo de repertorio, pero yo con mi banda con Contra no ocupo delay, en los riffs, nada. O sea, ahí es el sonido guitarra, overdrive, equipo. Y para los solos, de repente, se cuenta con el auspicio de Sergio ahí, el sonista. Cuando hay sistema, él pone los delays. Pero si no, así nomás. Entonces, es bastante mínimo el setup. Cuando tocaba con Hacker, nosotros tocábamos guitarras limpias. Entonces ahí necesitaba yo, de hecho ahí tocaba con otro equipo, que era limpio, y ahí tenía una distorsión. En cambio ahora tendría que yo cambiar el canal del Marshall, ¿cierto? Y cambiar aquí algún pedal, sumarle algún chorus, algún flanger, etc. Entonces, en general yo actualmente no toco con sonido limpio de guitarra. Manejo toda la dinámica desde acá, desde el volumen. Eso, necesidad. La guitarra, perdón. Bueno, la guitarra bien clásica, Fender Stratocaster. Yo lo modifiqué, le escalopé por lo que expliqué antes de la tendinitis. A mí me encanta el sonido de cápsula single. Ese es mi sonido favorito de guitarra. ¿Ya? Para los que les gusta Hendrix, Clapton, Malmsteen, ese es el sonido que a mí me gusta con el Strato. Siento que ahí está la esencia del sonido Strato. El problema que tú cuando tocáis con altos niveles de ganancia es el ruido. Y más que el ruido, que ahora hay sistemas para poder manejar eso, es el sonido, que es muy delgado, muy filudo, que lo que es la raja para las líneas melódicas, para estilos como el blues y todo, pero no es tan envolvente para lo que es hard rock. Si tocáis en un trío, por ejemplo, la cápsula single de repente no, puede ser que no llene lo suficiente, que sea demasiado punzante. Ahora, en el caso que hayan dos guitarras o haya un teclado, anda perfecto. Entonces yo al final probé montones de cápsulas, las noiseless, las hot stack, unas que van una bajo la otra para reducir el ruido. Y yo no conozco, por lo menos en el mercado, una cápsula que suene como un Strato realmente y que no tenga ruido. Ni siquiera las noiseless que son de la propia Fender. Creo que hay compadres que fabrican cápsulas más así exclusivas en los que se logra ese resultado, pero yo no pude encontrar, así que no me quedó otra alternativa que ponerle una Di Marzio, una Steve Special acá. Y que me ayuda, pero igual echo de menos bastante el sonido. De hecho, tengo otra guitarra donde tengo la single. Eso. También modifiqué aquí los clavijeros, que son los clavijeros con
con esas trabas, ¿cierto? Que la cuerda queda sin ninguna vuelta y da mucha más estabilidad para la afinación. El puente completamente fijo, de hecho le puse 2 resortes más acá. A mí me encanta la palanca de vibrato, pero el problema es que con mi banda tocamos tema en drop D, entonces si yo bajo la sexta un tono, el puente, si está un poquito flotante, se complica. Eso. ¿Eso sería? Ya. Sí. ¿Hay alguna, por ejemplo, si estoy tocando el do mayor con la escala natural, ¿Ya? ¿hay alguna estructura que me pueda guiar solo para tocar en mi, para como correr la escala? Ah, te cacho. En el fondo, uno si se aprende bien 2 escalas en todas las posiciones ya tiene como el cuento completo. Recordemos que son 12 las tonalidades, entonces aprenderse las 12 es bastante demoroso por lo menos. La idea es que tú tenés que identificar la tónica, siempre la tónica. La tónica es la referencia, no siempre es la primera nota de la escala que uno toca, eso es importante aclarar. La tónica tiene que ser la referencia. Ejemplo, si tú estás tocando en do mayor, tenéis que elegir una posición de referencia. La mayoría elige esta o esta de acá, porque parte con la tónica, parte con el do. Entonces lo que tenéis que hacer después es transportar esa posición a todas las tonalidades mayores que queráis. Si va a ser la, va a ser acá. Si va a ser sol, va a ser acá. Y la sucesión de los otros dibujos, de las otras digitaciones, va a ser siempre la misma. Entonces, una vez que estudiaste bien una tonalidad, encontrando la primera de la otra nueva, ya prácticamente tenías el problema resuelto. Ahora, uno nunca se va a manejar en las 12 tonalidades con la misma soltura, con el mismo fraseo, con la misma capacidad de improvisación. Siempre va a tener un par de tonalidades más o menos preferidas. En el rock es súper común el la menor, el mi menor, fundamentalmente por el cuento de la ocupación de las cuerdas al aire. ¿Ya? Tiene que ver con eso. Pero la guitarra es súper simétrica, esa es una ventaja, que tú pescáis un dibujito y lo transportáis nomás. No es como el piano, que cada escala es un mundo más o menos aparte, que hay que incluir las teclas negras, es decir, es bastante más complejo. ¿Preguntas? ¿Sí? Hola. Cuando estaba haciendo esa base sonaba como bien progresivo. ¿Mm? Entonces, ¿qué escala ocupáis como para que encontrar ese sonido para que sea como más progresivo? Bien. Yo no me manejo mucho en el lenguaje del jazz ni de la música progresiva realmente. Lo que sí me gusta es trabajar de repente en un formato como el trío, que de repente te da mucha libertad melódica, porque sobre todo trabajar con notas pedales, por ejemplo. ¿Ya? A los alumnos siempre se los digo que hay una relación inversamente proporcional. Mientras más me especifiquen la base armónica, es decir, si hay un teclado tocando un mi menor 7, no sé cuánto, con el bajista haciendo ese acorde, me va a limitar bastante mi campo de acción porque voy a tener que elegir cierto tipo de escalas y sonoridades para eso. En cambio, imagínate que tengo que ir a un trío y la base sea esta. O sea esta. Como en la música más, ¿cierto? Más oriental, que es pura nota pedal, los cítaras, todo eso, no hay armonía, no hay acordes. Y entonces, en general, lo que yo hago es ahí hago un poquito de trampa y hago una base bien simple, bien minimalista, cosa que me dé muchas posibilidades de yo prácticamente tocar cualquier cosa. De hecho, aquí lo que ocupé son, de partida la base, en el fondo es una base disminuida, es decir, viéndolo desde el punto de vista de sol, a pesar de que parte en mi, pero es sol, sería sol, si bemol, eso, es decir, un arpegio disminuido. Lo que pasa es que como no está armonizado, está tocado melódicamente, yo puedo asumir eso como cualquier cosa. Y cuando voy por el sol tocando, uno sabe que en sol puede tocar la escala de blues, puede tocar la escala menor natural. La menor natural de repente puede generar cierta tensión. Lo que sí yo me fijo harto, estas 2 notas son de la escala menor, pero esta no. Entonces yo lo que hago es tocar las escalas de siempre, pero acentuando esa nota. Ese tritono. Y es que esa es la nota que me saca un poco de la escala tradicional. ¿Ya? Pero lo demás puedo hacer cualquier cosa que pueda tocar sobre un sol. ¿Puedes tocar un sol pedal? Solamente el sol pedal. O sea, blues. Menor natural.
menor armónica, qué sé yo, pentatónica mayor, puedo tocar, qué sé yo, escala disminuida. Hay los modos, ahí tenemos otro mundo completamente nuevo. El modo, qué sé yo, mixolidio. El modo lidio. Etcétera, etcétera. Hay muchas escalas, de hecho, el cuento es donde uno se topa de repente, que a todos nos pasó, que uno tiene un libro donde salen 150 escalas, pero no sabe la aplicación. Entonces no tiene cómo echar mano de eso, ¿ya? Pero en general, siempre son mutuamente dependientes la base armónica y lo que yo toco encima. Mientras más minimalista sea la base, más libertad para poder tocar más cosas sobre eso. Obviamente depende del contexto, porque si fuera una base así... Pero el tema es medio metalero o rockero, yo no puedo salir con esto. No, como que no va mucho. Entonces, ahí también va en el criterio del músico y cómo él identifica el cuento. De hecho, cuando entrevistaba una vez a Marty Friedman, el loco decía que antes de cranear los solos, escuchaba el tema muchas veces. Incluso la letra, todo, y ahí cachaba qué es lo que necesitaba el tema. Y cuando tenía claro lo que necesitaba, ahí recién se ponía a trabajar en el solo. ¿Ya? Porque eran solos bastante más trabajados, más elaborados, por las bases armónicas, por los riffs. Ahora, quizás en estilos en los que hay esencialmente improvisación, eso no se hace. En el jazz, en el blues, uno toca lo que siente en el momento nomás. Así como también puede salir muy mal o puede salir muy bien. Ese es el riesgo que se corre. Ya, vamos a tocar ahora otra base. Otra base que es una base bastante conocida. Aquí voy a pedir la disculpa del caso, porque no voy a ni siquiera intentar hacer un solo al nivel del original, que es la base de Comfort Lee de Pink Floyd. De hecho, ese es uno de los solos más como importantes en la historia, ¿ya? O sea, o más reconocido, más famoso, ¿ya? Vamos a tratar de un poco de darles el enfoque que yo siento cuando escucho bases así menores, ¿ya? Que en el fondo lo que yo hago fundamentalmente es la combinación entre escala natural con escala de blues. Entonces me gusta combinar los dos lenguajes, ¿ya? Y eso es un poco lo que voy a mostrar ahora. La base me da el pie para eso, ¿ya? Estamos en si menor y voy a tocar esas dos escalas, obviamente en distintas regiones y con los recursos que hemos estado viendo.
Vamos a tocar un blues ahora que es un poco, tiene algunos matices de lo que hemos estado hablando, diferenciadores un poco del blues convencional, más unísono, más nota, ¿ya? Pero en general es más o menos lo mismo. La idea es que mi objetivo, y ojalá así sea, es que ustedes distingan un poco el tema, como la parte cantada, por decirlo de alguna manera, del solo de guitarra. Ese es un gran desafío para los guitarristas y para la música instrumental de guitarra, que tratar de que incluso el común de la gente perciba el tema, ¿cierto?, de manera distinta que el solo de guitarra, ¿ya? Muchas veces pasa que uno toca y uno dice, no, pasaste de la intro al solo al tiro. Pasa mucho. La idea es que sea un tema, una melodía que uno pueda tocar en una ocarina y suene igual bien, ¿sí? Que no esté basada tanto en recursos guitarrísticos. Bueno, pero es una posición más mía. Una consulta, cuando compones, primero empiezas con una melodía y la armonizas, o primero trabajas un riff y luego te pones a probar o tienes una melodía y la sacas y la incluyes como motivo. Hay muchas maneras, o sea, para la parte de composición hay muchas maneras. En general depende bastante del tipo de tema que queráis hacer. Por ejemplo, lo que sí yo trato de hacer es tratar de componer sin la guitarra. O sea, imaginarme el tema en la cabeza. Sobre todo si ya me vino la melodía. Ojalá poder cantar el tema en la cabeza y después llevarlo al instrumento. Porque pasa que muchas veces el instrumento te limita porque empezáis a hacer cosas que son atractivas o que están muy enfocadas en el instrumento, pero se te va el tema. Entonces, en vez de pensar una melodía así, lo así. Empezáis a trabajar en base a la guitarra. Entonces, trato de hacerlo, independientemente sea la forma, ya sea a partir con la melodía, con el riff, con lo que sea, de hacerlo sin el instrumento, ¿ya? Y después volcarse al instrumento ya para la parte más arreglo, etcétera, etcétera. Depende del estilo también, porque hay veces en que un buen riff te puede inspirar todo lo que viene de tema para adelante, ¿ya? En general yo para contra trato de imaginarme el tema en la cabeza y definir un buen riff, y ahí va saliendo el cuento de la melodía. Trato de ir componiendo junto la melodía y los acordes. No me gusta esa forma de hacer el riff y que quedó la raja instrumental y después a la fuerza le metemos la voz. Esa forma a mí no me convence mucho. Salvo que tengáis cantantes que sean melódicamente así demasiado secos, como que para cualquier melodía que pongan encima sea muy buena. Sí. Obviamente el cantante puede poner su sello ahí, pues. Igual que cuando tú le demostráis un tema a un batero o un bajista, o si el batero hace el tema, le pasará los acordes al guitarrista y el guitarrista hará su arreglo. Esa ya es una cuestión ya de trabajo de banda en particular y ahí es bastante delicado porque hay compadres que traen sus temas y no les gusta que les toquen ni un ápice del tema, así los arreglos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, la mayoría de nosotros en Hacker traíamos los temas bastante listos. Quizás el que menos traía estructurado los temas éramos nosotros dos. El Gonzalo traía como todo bastante claro. Lo que en general, eso sí, lo bueno que pasaba, que la mayoría de los aportes de cada uno enriquecían siempre el tema. Rara vez
De hecho, yo a veces llegaba con una idea preconcebida y lo que me aportaban los chiquillos hacía que el tema me gustara más de cómo lo traía, en general. Y al final, por último, hay una cuestión de transar también. Pues uno le puede gustar más un arreglo que otro, pero en el fondo el dueño del tema es el que decide. Ese en el fondo, así nosotros lo hacíamos por lo menos. Me quedo de delante. Cuando hiciste la base de rock, ¿Mm? una parte la trabajaste solo con quinto, más pesado, pero cuando te ponías a trabajar con la segunda, tercera y cuarta cuerda, lo que hace es el mismo acorde, pero con la inversión, para darle el sonido más agudo, Claro. como Van Halen. Claro, la inversión y también notas de la tríada, de los acordes, ¿cachai? Las quintas es todo un cuento, porque la idea, cuando tú tocas en un trío, tocas en un formato más hard rock, la idea es que las quintas las aprovechís. Para todos los que crecimos escuchando Metallica, nos salíamos de esto. Era todo a una cuerda. En cambio, Van Halen, AC/DC usan otro tipo de estructura. De hecho, en AC/DC uno escucha acordes así, triada, acordes de fogata, así. ¿Cachai? Entonces la idea con las quintas es, como son dos notas, ampliarlas. Si yo tengo la quinta de mi, que sé que es un mi y un si, yo puedo, por ejemplo, hacer esto. Ahí tengo un mi, si, mi, mi. Es decir, puedo abrir los acordes. ¿Ya? Esa es un poco la idea. Entonces puedo pasar de una parte así. Puedo ir abriendo, jugando con la dinámica. Son dos notas nomás, entonces yo puedo repetir cada una en distintas alturas. Murió la fuente. ¿Ya? Dime. ¿Existe una forma como sutil de pasar de un tono a otro tono o de algún juego tonal? No hay forma así establecida. Sí hay pasos armónicos o puentes que amortiguan un poco el paso de un tono a otro. Un buen camino es ocupar acordes en común. Yo estoy tocando en do mayor, tengo un grupo de acordes. Estoy tocando en sol mayor, quiero ir hacia esa dirección. Veo qué acordes coinciden. Y eso, en términos de melodía, lo mismo. Ojalá hacer el puente, el pasaje de uno a otro con una nota que esté presente en las dos tonalidades. Esa es la forma de hacerlo más amortiguado. ¿Cachai? Esa es la forma. Bien. Sí. ¿En qué momento decidiste ser guitarrista? Quizás no sé si exploraste en otros instrumentos. Cuando no tuve plata para comprarme batería. En serio. Resulta que yo, tenía 12 años y mi hermana entró a un curso de guitarra en el colegio, que era de esos ramos electivos así obligatorios, y le compraron una guitarra, una tizona, ahí en San Diego. Estoy hablando del año 80 y... No voy a decir el año porque van a sacar conclusiones después. No, 89 por ahí de haber sido. Y me gustaba el rock ya, porque en mi barrio escuchaban mucho Deep Purple, mi papá también escuchaba rock. Estaba el rock latino también ahí pegando, ya como en retirada, pero estaba sonando mucho Guns N' Roses, Bon Jovi. Y yo me gustaba la batería, me armaba batería, trataba, pero nunca, jamás acceso a una. Ahora hay mucho más acceso a los instrumentos. Así que llegó la guitarra acústica, pues, y empecé a sacar temas, solo sacaba las líneas de bajo, así, no cachaba los acordes. Y un pololo de una tía que yo tenía mayor, él llegó con un cancionero, ¿querés tocar guitarra? Me dijo, y me pasó un cancionero así empastado. Esos canciones que uno encuentra en San Diego a gamba, pero eran todos en un puro libro. Y venían de todo. Venía Camilo Sesto, Los Prisioneros, obviamente Sui Generis, Silvio Rodríguez, todo ese repertorio. Así que yo me tiré a sacar esos temas. Y eso me sirvió mucho porque me sirvió para agarrar una base de arpegios, de acordes, tocar acústica. Yo tuve la acústica recién, la eléctrica recién a los 18 años, 17 años. Entonces toqué mucho tiempo con guitarra acústica. ¿Ya? Y sirve mucho para agarrar fuerza en la mano izquierda, etc. Es como el sonido esencial del instrumento. Y fundamentalmente fue por eso. Yo creo que si no hubiese tenido la guitarra habría sido otro instrumento, porque la música me gustó siempre. Quizás había tocado batería, estaría aquí dando... Seríamos rivales aquí con... Eso. Habría cantado, no cantado, yo creo que no, porque no. No, gracias.
Ahí no habría sido mucho aporte. El arpa, el triángulo, sí, cualquier cosa. ¿Una otra pregunta? Sí. ¿En qué momento sentiste que dominabas la guitarra para poder hacer lo que hiciste, no sé, confortable en Amber? O sea... No hay un momento. Es como cuando te preguntan, oye, ¿yo en cuánto tiempo vamos a estar tocando bien? O sea, es complicado responder eso. Uno siempre, uno nunca, en realidad, más bien dicho, uno nunca siente que ya está. Porque siempre está mirando a referentes que son muy grandes o incluso uno de repente ya siente que como que maneja cierto estilo, ya. Pero resulta que conociste una música que es nueva, que no tenéis idea cómo se toca, que no tiene guitarra a lo mejor. ¿Cachai? Y ahí es un mundo nuevo. Entonces, en el fondo siempre, esto es lo bueno de esto, que es ilimitado. Ahora el dominio, más que dominio, lo que sí es importante es que tú te sintáis cómodo con el instrumento y que no tengáis que pensar tanto. Ese es el objetivo. Eso es lo fundamental, que fluya nomás y que... Por eso la técnica es tan importante, no para tocar técnicamente perfecto, sino que para que tu técnica sea suficiente para que tú puedas tocar tranquilo y disfrutar lo que estás haciendo. Si no, vas a estar preocupado de que te salga lo que practicaste en la casa. Una lata. Eso. Nos estaríamos despidiendo entonces, ¿cierto? Pancho Ferreira en el bajo, Marco Cerda en batería. Gracias a Escuelas de Rock, a Ricardo Saavedra, a Lucho Álvarez, al equipo de Balmaceda, al Mauro, el Giovanni, el Sergio, que siempre están ahí, Cabello, que está por ahí filmando también. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ya.
Muchas gracias. Nos estamos viendo. Yo hago algo para hacer unos pruebas de producción de repente. Bastante buena. Bueno, nosotros con él y otro joven fuimos alumnos del profe acá en Balmaceda y la verdad es que nos gusta cómo toca, decidimos venir a seguir aprendiendo realmente y realmente le sacamos buen provecho. Y ahora queremos saludarlo porque, como le digo, habíamos sido alumnos de él, habíamos ido a otras clínicas que hizo en el Centro Cultural de España y bastante bueno. No sé qué pensarán mis compañeros, pero yo creo que es lo mismo, si en el fondo es un buen guitarrista y un buen profe. Pero es buena la iniciativa que hay, o sea, son pocos los centros culturales y los que hay, la gente no los conoce, así que bueno, para más difusión eso sí falta. Una buena oportunidad para que la gente que le interesa la guitarra especialmente se motive a aprender, seguir experimentando con el instrumento. Bien, pues, cómodo con los músicos, son amigos, entonces, y todos amigos acá, así que súper bien. Ojalá les sirva, nada más, pues este es mi enfoque, no es la verdad ni nada, pero ojalá les sirva para ver una de las tantas miradas que se le puede dar a la guitarra y a la música en general. Eso, y que aprovechen todas las instancias que puedan para poder aprender. Eso. Bueno, y un gran saludo y despedida y agradecimientos también a escuelas de rock, a Balmaceda, a la gente que vino, amigos, alumnos, gente que no conocía también, así que a Pancho, a Marco también, que me ayudaron mucho. Así que bien, todo bien. Nos estamos viendo.